¿Cómo estás? Hoy vamos a resolver un problema muy interesante de dinámica del punto material, en el cual vamos a tener que determinar la fuerza que está haciendo la barra para elevar a la pelotita de masa M y también la fuerza normal que está haciendo el vínculo para soportarla en el riel. Por supuesto que tendríamos que considerar también la influencia del peso. Siempre decimos que cuando arrancamos un problema de dinámica del punto material, ¿qué tenemos que hacer? El diagrama de punto material libre. ¿Qué fuerzas están actuando sobre nuestra partícula de interés? En este caso estará actuando el peso hacia abajo, ¿sí? Estará actuando la fuerza de la barra, que podremos considerarla así normal a la barra, ¿sí? No dice nada sobre sobre la influencia del rozamiento, así que vamos a pensar que no hay rozamiento, vamos a desestimarlo. Y también está actuando la reacción normal del riel. Nos está diciendo que está en contacto con una de las caras del riel solamente, ¿sí? Así que todo indica que para mantener esto elevándose, ¿sí? Y sin movimiento horizontal, la reacción normal del riel tendría que ser de esta manera. Por lo que nosotros sabemos de dinámica de la partícula, la suma de las fuerzas exteriores en cualquier sistema de referencia tiene que ser igual a masa por aceleración. Por cómo están dadas las cosas aquí, por el tipo de movimiento que está teniendo esta pelotita que está siendo movida por una barra y además está siendo guiada por el riel, el movimiento que experimenta es en forma vertical, por lo tanto la velocidad será vertical y la aceleración también. Esto nos da a pensar que esta suma de las fuerzas exteriores, según el segundo principio de Newton, tendría que ser equivalente a un sistema en el cual nosotros colocamos directamente nuestro masa por aceleración. Por cómo están dadas las cosas aquí, bueno, a ver, ¿cómo podemos determinar esta aceleración? Porque si nosotros determinamos la aceleración ya podríamos determinar la fuerza de la barra y la reacción normal. O sea que el gran desafío aquí consiste en armar la estructura necesaria para poder determinar la aceleración. Si te darás cuenta, parece un ejercicio combinado de cinemática y de dinámica. Acá tenemos que tener presente el dato físico que nos dice que este barrido angular, esta velocidad angular omega es constante, es su valor conocido y es constante. Y además la geometría, cómo se está dando la geometría, podemos determinar R en función de θ. ¿Sí? Acá tenemos un triángulo del tipo rectángulo y el cateto adyacente permanece constante. Entonces podríamos determinar la ecuación de R en función de θ, ¿sí? ¿Qué será la ecuación de la recta en coordenadas polares? Porque lo que nos va a dar es la posición del punto en todo momento, ¿sí? Nos va a dar la posición de este punto en todo momento, que se mueve sobre la vertical. Cuando la recta está vertical y el ángulo está medido desde la horizontal, la ecuación de la recta en coordenadas polares será R igual a D sobre coseno de θ. No es ningún misterio lo que hicimos. A ver, agarramos coseno de θ es cateto adyacente, que es D sobre la hipotenusa. Entonces la hipotenusa será el cateto adyacente sobre el coseno del ángulo θ. Es lo que acabamos de determinar. Por supuesto que uno podría aquí lanzarse a la aventura, determinar R primera y después, llegado el caso, R segunda. ¿Sí? Por ahí para la R segunda nos va a llevar un poquitito más de trabajo, pero se puede determinar, es un camino para seguir. Después vamos a ver si es el mejor, tal vez no sea el mejor, pero podemos por ahora ir por el lado de la fuerza bruta y después vemos de qué otro camino, de qué otra manera podemos encarar esto. ¿Qué tendríamos acá? Tendríamos que derivar, ¿sí? Primero derivamos respecto de θ y después derivamos θ respecto del tiempo. La gran ventaja es que la derivada de θ respecto del tiempo ya la tenemos. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Podríamos hacer, por ejemplo, ¿sí? Bueno, va a salir afuera D y θ punto y tendríamos que derivar 1 sobre coseno de θ. Esto dará como resultado seno de θ sobre coseno
cuadrado de tita. Casi nos comemos el cuadrado, ¿bien? Seno de tita sobre coseno cuadrado de tita. Muy bien. Y para la derivada segunda la misma historia, ¿no? Esto permanece constante según lo que dijimos, o sea que esto no trabajaría como derivada de producto, solamente tendríamos que derivar esto y después multiplicarlo por tita punto nuevamente. Entonces, la gran ventaja es que nos quedará fuera d por tita punto al cuadrado y tenemos que concentrarnos en hacer esta derivada. Esta derivada nos dará como resultado 1 más seno al cuadrado de tita sobre coseno al cubo de tita. Te invito a que lo verifiques, ¿sí? Y en todo caso me podés preguntar. Podés usar la tabla para derivar, no hay problema. Podés usar la propiedad de derivación del cociente, derivada de cociente, que te va a quedar de esta manera. Bien, tenemos el R segunda. ¿Y por qué tendríamos que orientar por este lado? ¿Por qué o qué beneficio me daría? Hay que ver, ¿no? Porque si nosotros planteamos el segundo principio en forma radial y transversal, como tenemos aquí, bueno, si lo pensamos así, entonces obviamente la suma de las fuerzas según la influencia radial te dará como resultado la masa por la aceleración radial. Y la suma de fuerzas en la influencia transversal te dará como resultado la masa por la aceleración transversal. ¿Qué será masa por aceleración radial? Y tenemos que colocar la expresión de aceleración radial, que será R doble punto, que para eso lo hemos determinado, menos R por tita punto al cuadrado. Y masa por aceleración transversal será 2 R punto por tita punto. Recordemos que tita segunda no existe, ¿sí? Lo colocamos pero vale 0 porque la velocidad angular es constante. Entonces aquí estaría resuelto parte del problema. Tendríamos que pensar qué colocamos en suma de fuerzas radial y suma de fuerzas transversal. Bueno, a ver, en suma de fuerzas radiales, claramente que lo que tendríamos que colocar es todo lo que proyecta según el versor radial. Si este ángulo se corresponde, ¿sí?, con el ángulo tita, y este ángulo también, ¿sí? Si este ángulo también, no hicimos lío, ¿no? Sí, es, a ver, este ángulo también, no, perdón, este ángulo no es este, aquí estamos. Si este ángulo del peso se corresponde, entonces de alguna manera podemos proyectar según la dirección radial a la reacción normal y al peso. La fuerza de la barra es puramente transversal, ¿sí? Por lo tanto, en la suma de fuerzas radiales no estaría interviniendo. Por lo que nos quedaría reacción normal por el coseno de tita menos el peso por el seno de tita será igual a masa por aceleración radial. O sea que esto será lo que tendríamos que colocar en suma de las fuerzas según la componente radial. ¿Qué pasará con la suma de fuerzas en transversal? ¿Sí? Aquí tenemos, bueno, por ahí una desventaja tal vez, ¿no? Porque las tres componentes se pueden descomponer en transversal. Positiva, según el sistema de referencia transversal, la fuerza de la barra. Negativa, la proyección de la normal. Y también la proyección del peso, que proyectará en este caso según el coseno del ángulo. Esto será igual a la suma de las fuerzas según la componente transversal. Entonces parece que reemplazando esto aquí y trabajando con esto que ya conoces, podríamos llegar a determinar en un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, primero la reacción normal y después, una vez que obtenés la reacción normal, la fuerza de la barra, la fuerza transversal de la barra. Este sería el mecanismo para resolver el problema, si se quiere, por fuerza bruta, ¿no?
¿Por qué decimos por fuerza bruta? Porque evidentemente hay una manera un poco más astuta de resolverlo y ahora la vamos a ver. Vamos a recordar cuánto nos había dado la componente radial de la velocidad. Si r en función de θ es igual a d dividido coseno de θ, la componente radial de la velocidad, que es r punto, será igual entonces a d por θ punto por seno de θ sobre coseno al cuadrado de θ. Si tenemos presente que esta es la componente radial de la velocidad y podemos calcular, tenemos las herramientas para calcular la componente transversal, ¿sí? Esta entonces es la componente radial y por otro lado podemos calcular la componente transversal como r por θ punto. Nosotros podemos hacer una especie de composición en Pitágoras de la componente radial y transversal y sabemos que la velocidad tiene que estar orientada de forma vertical, porque ya el mecanismo restringe este movimiento a que sea de forma vertical. Si esto es cierto, bueno, podríamos directamente reemplazar, ¿no? Será entonces d por θ punto sobre coseno de θ. Podríamos, si se quiere, como para que ambas tengan el mismo denominador común, ¿sí? Porque vamos a componerlas ahora vectorialmente y sacar el módulo, podríamos multiplicar y dividir por coseno de θ. ¿Para qué hacemos esto? Para encontrar el módulo de la velocidad, si conocemos la dirección y conocemos el módulo, bueno, conocemos absolutamente las características del vector. Y eso nos va a servir, ahora vamos a saber para qué. Fíjate, lo que permanece en común entre ambas componentes radial y transversal es d por θ punto sobre coseno cuadrado de θ. Recordemos que la velocidad en coordenadas polares es r punto según la componente radial más r por θ punto según la componente transversal. Lo que estamos haciendo es armar el módulo del vector, ¿sí? Asociando las componentes radial y transversal, ¿sí? Entonces nos quedará la raíz cuadrada de seno al cuadrado más el coseno cuadrado de θ, y esto es igual a 1. Por lo tanto, de alguna manera hemos demostrado que este es el módulo de la velocidad, y si nosotros derivamos el módulo de la velocidad, vamos a tener la aceleración tangencial, que como la trayectoria es rectilínea, para nosotros será la aceleración total, ¿sí? Y hemos obtenido de una manera más sencilla, si se quiere, la expresión total de la aceleración. ¿Para qué nos servirá saber la expresión total de la aceleración? Ahora vamos a ver. Vamos a derivar. ¿Qué nos queda como derivada aquí? Bueno, d y θ punto son constantes, ¿no? Porque acordate que la velocidad angular es constante y bueno, d es una distancia, es algo constante. La derivada será la de 1 sobre coseno al cuadrado, que nosotros podemos expresarlo esto, ¿sí? Si nosotros expresamos esta derivada nos quedará, bueno, menos 2 sobre coseno al cubo de θ por la derivada del coseno, que es menos el seno de θ por la derivada de θ respecto del tiempo, que es θ punto. Por lo tanto aparecerá el θ punto al cuadrado. Entonces el módulo de la aceleración que nosotros estamos buscando será d por θ punto al cuadrado por 2, ¿sí? 2 por d por θ punto al cuadrado por el seno de θ dividido el coseno al cubo de θ.
¿Y para qué hacemos esto? Bueno, porque nosotros aquí hemos descompuesto las fuerzas en el sistema radial y transversal, pero sabiendo que en horizontal no hay aceleración y que en vertical la aceleración es pura, ¿por qué no descomponer las fuerzas normal, peso y la fuerza de la barra? ¿Por qué no descomponerlas en dirección vertical y hacer masa por aceleración sabiendo que tenemos la expresión total de la aceleración? Podemos hacerlo así también y nos tiene que dar lo mismo que con el razonamiento anterior. Pero fíjate que termina siendo mucho más fácil, mucho más rápido, se permite llegar a la expresión de la aceleración y encontrar en consecuencia el cálculo de las fuerzas de la barra y la reacción normal del riel, ¿de acuerdo? Si descomponemos en horizontal y en vertical, fíjate, este ángulo se reproduce aquí. Por lo tanto, en horizontal nos quedará, como no hay aceleración en horizontal, la reacción normal será igual a la proyección de la barra por el seno del ángulo. Y esta es la primera relación. Sucede que aquí no tenemos ni la fuerza de la barra ni tampoco tenemos la normal. Es como que nos queda ahí medio inconclusa la cosa, ¿no? Pero por suerte tenemos la expresión en vertical. Fíjate que la normal no participa en la vertical, por lo que nos termina quedando más fácil. Nos termina quedando la fuerza de la barra hacia arriba, que será fuerza de la barra por el coseno de θ menos el peso en su máxima expresión, porque el peso es una fuerza vertical. Esto tiene que ser igual a masa por la aceleración que hemos determinado aquí. Es totalmente vertical. En este caso será 2 por d por θ punto al cuadrado por el seno de θ dividido coseno al cubo de θ. Y de esta expresión podemos determinar en primera instancia la fuerza de la barra. Los valores que vamos a utilizar para los cálculos son la distancia d igual a 0.5 metros, la masa de la pelotita 1 kilogramo, ¿sí? No sé si lo hicieron a propósito para que la suma de fuerzas te coincida con el vector aceleración, porque bueno, están afectados por la masa inercial igual a 1, por ahí lo hicieron con esa intención. Después tenemos que el ángulo en esta posición es 30 grados y vamos a hacerlo con una velocidad angular, ¿sí?, constante igual a 3 sobre segundo. ¿Sí? Vamos a hacerlo para esos valores entonces. 0.5 de masa 1 kilo, ángulo 30 grados y velocidad angular o derivada del ángulo constante igual a 3. Por supuesto, la aceleración de la gravedad podemos usar 9.81, pero esas serían las cuentas que tendríamos que hacer. Si vamos a la segunda expresión, entonces tenemos fuerza de la barra por coseno de 30, podemos expresarlo como raíz de 3 sobre 2. Bueno, esto tiene que ser igual a menos 1 por 9.81. Estamos en newtons, ¿sí? Esto tiene que ser igual, entonces m es 1, te queda 2 por 0.5, que sería lo mismo que 1. Te quedaría 3 al cuadrado, o sea 9 por seno de 30, que es 1/2, dividido coseno al cubo de 30, que será raíz de 3 sobre 2 al cubo. Vamos a detenernos a hacer esta cuenta y vemos cuánto nos da la fuerza de B. Bien, haciendo las cuentas nos da que la fuerza de la barra es 19.32 newtons aproximadamente, 19.32 newtons, ¿sí? Si tenemos presente que a la fuerza de la barra la multiplicamos por seno de 30, que es 1/2,
nos daría la reacción normal del riel, que era otra cosa que también estábamos necesitando según lo que nos pedía el ejercicio, ¿no? Fíjate que será la mitad, ¿no? Será la mitad. Pues bueno, seno de 30 es justo un medio. O sea que a 19.32, si lo dividimos por la mitad, nos dará como resultado 9.66 newtons. De esta manera, si no hicimos lío, si fíjate, ¿no? 9 por 2, 18, 0.66 por 2, 1.32, así que 19.32. Excelente. De esta manera hemos determinado la fuerza que hace la barra para elevar a la pelotita y también la reacción normal del riel. Y el ejercicio queda completo. Fíjate que no tenemos por qué estar obligados a trabajar con el sistema de referencia radial transversal, ¿sí? Para obtener la información del movimiento, y sí, nos vemos obligados en esa parte porque tenemos tita punto, tenemos el R, pero después podés trabajarlo en coordenadas cartesianas sabiendo que el movimiento se desarrolla en dirección puramente vertical. Podés utilizar esa información para saber que la velocidad y la aceleración se desarrollan sobre una trayectoria rectilínea y de esa manera es mucho más fácil encontrar el valor de las fuerzas. Por supuesto que lo que hicimos antes también es válido. Si vos quisieras trabajar en el sistema de referencia radial transversal y encontrar mediante la expresión de la aceleración radial y la expresión de la aceleración transversal las fuerzas de la barra y la normal, te tiene que dar lo mismo. Solo que es un camino un poco más laborioso, pero te tiene que dar lo mismo. Llevará un poquitito más de laburo, pero te tiene que dar lo mismo. Y eso es lo importante, que vos, comprendiendo cómo encarar los ejercicios, vos podés entrarle por cualquier sistema de referencia. Recordemos que el sistema de referencia es solo una herramienta. Nosotros elegimos la que más nos convenga. E incluso podemos hacer interactuar a ambos sistemas de referencia para ir propagando la información también según nos convenga. Esta fue la solución del problema de dinámica del punto material. Esperando que te haya gustado. Yo soy Jorge Alejandro y nos vemos en la próxima. Chao.